vamos a construir la sección de un cilindro circular recto por un plano oblicuo. Imaginamos el plano que corta el cilindro. Este es el plano en planta de alzado y perfil. Dibujamos, por ejemplo, el cilindro, su base aquí. Y ahora proyectamos los extremos del contorno aquí en el alzado. Hacemos ortogonales a la línea de tierra y tenemos ya el cilindro completo. Nos imaginamos el cilindro con su proyección en alzado y su proyección en planta. Y ahora lo seccionamos por un plano oblicuo. Nos imaginamos también que el plano que lo corta pues pasa por aquí y lo va a seccionar según una forma elíptica. Bueno, hacemos directamente la sección, podemos obtener puntos, cogemos el centro, por ejemplo, y ahora lo que hacemos, por ejemplo, ya sabemos que la sección en planta es toda la circunferencia. Pues si yo, por ejemplo, hago una perpendicular desde el centro a la traza, pues sé que esta línea viene, al proyectarla ortogonalmente a alfa su 2, que es la traza del plano esto, alfa su 2, alfa su 1, y al proyectarla aquí, pues uno este punto con este, y sé que viene por aquí. Es el eje mayor de la elipse, ya que es la línea de máxima pendiente y es perpendicular a esa traza. Bueno, tenemos entonces ya un punto y otro punto. Entonces estos dos puntos los subo mediante verticales hasta la recta y ahí tengo ya dos puntos de la elipse que va a ser tangente a las dos horizontales por ahí. O sea, la elipse va a ser tangente a esta recta y a esta recta, a dos horizontales por esos dos puntos. Bueno, si quiero calcular más puntos, puedo seguir el mismo procedimiento, aunque lo que voy a hacer ahora, por ejemplo, es hacer una línea paralela alfa su 1 por el centro. Y resulta que corta aquí, levanto una vertical y ahora hago una horizontal. Sé que esta línea pasa por el centro de la elipse, si está bien dibujado, de la elipse sección, y ahora me interesa este punto, que vendría a ser el que corresponde al eje menor de la elipse. Entonces subo este punto mediante una vertical y subo este punto mediante otra vertical. Tengo ahí ya dos puntos más de la elipse, ya los puedo marcar. Tengo este punto, este y este. Y sé también que en realidad la elipse va a ser tangente a la dirección esta, ya que debe ser tangente a la perpendicular aquí, la perpendicular aquí a la traza. Entonces será tangente a esta recta que viene desde este punto hasta este, o lo que es lo mismo, una paralela a esta, por este punto, y lo mismo una paralela por ese punto. Bueno, esto debe ser un romboide, o sea que esta es paralela también a esta. Bueno, tenemos ya que la elipse la puedo encuadrar ahí, podría calcular ya puntos de la elipse, aquí la puedo hacer. Por último vamos a ver cómo hacer un punto más. Entonces, por ejemplo, si hago aquí una línea paralela a alfa su 2 cualquiera, resulta que esta línea corta la circunferencia en este punto y en este. Levanto una vertical y corta a la traza aquí, hago una horizontal y proyecto este punto y proyecto este punto. Son dos puntos de la elipse. Puedo hacer así por este procedimiento los que quiera. Esta debe ser paralela a esta línea. Si hago, por ejemplo, otra horizontal,
bueno, perdón, otra paralela a esta línea. Esto había que hacerlo con escuadra y cartabón, yo luego por rapidez. Resulta que subo esa mediante una vertical y luego horizontal, y subo este punto, y ahora subo este punto y tengo ahí otros dos puntos de la elipse. Bueno, ahora con precisión, si he hecho bien las paralelas, podría hacer aquí ya la curva elíptica que entra tangente por ahí, pasa por aquí. Necesariamente debe ser tangente al cono, ya que está seccionando el cono. O sea que la línea anterior es esta, vendría por aquí. Nos olvidamos de la parte superior del cono y nos quedamos solo con el trozo inferior. O sea que este sería el cono. Entonces, para entenderlo mejor, podemos darle así un poco de sombra para hacer el efecto volumétrico. O sea que esto sería lo que nos quedaría seccionado. Nos imaginamos el alzado, este es el cono, ha sido cortado por un plano y ahora queremos obtener la verdadera magnitud de esa sección, que ya podemos rayar a 45 grados. Entonces, haciendo líneas a 45 grados respecto a esta horizontal, serían líneas equidistantes, líneas finas, hechas mediante paralelas, y lo mismo aquí. Bueno, por último ya, si queremos abatir, podemos coger un punto cualquiera, por ejemplo este, hacemos una perpendicular y luego otra perpendicular a esta traza, o sea, perpendicular aquí y luego perpendicular, y pasamos esta medida que es, como lo tenemos aquí compás, pues cogemos aquí 0, más o menos cerca de 3, o sea que en realidad, haciendo centro en M, hacemos un arco hasta que corte este arco a la perpendicular en este punto. Eso quiere decir que realmente el plano este abatido es este. Bueno, tenemos aquí música de fondo. Esta es la sección elíptica que, como decíamos, debe quedar encuadrada en este cuadrilátero, en este romboide. Bueno, pues simplemente ahora se trata de abatir esto, nada más que eso. Resulta que esta línea viene desde este punto, la que pasa por el centro, hasta este punto. Entonces, este punto es el que nos interesa pasar. Vamos a abatir también esto. Si alguien lo ve más claro así, porque casi siempre solemos hacer el abatimiento de esta manera, ¿no? Entonces decíamos, teníamos por ejemplo una recta que viene desde aquí. Al proyectar este punto mediante una perpendicular es este punto, por lo tanto ese eje sería este. Ese es el eje mayor. O sea que imaginamos que este eje, al abatir el plano, pues viene a parar aquí. Y los dos puntos de la elipse, sabemos que caen siempre todos los puntos abatidos en perpendiculares. Y sobre esta línea que hicimos la perpendicular, entonces proyectamos también aquí una perpendicular, y aquí tenemos un punto de la elipse, y aquí, o sea, esta es la recta y este es el punto. Entonces, otra perpendicular, y sabemos que este es el eje mayor de la elipse. Bueno, luego por este punto, por el medio, y también por este que corta aquí, pasa el eje menor, que es paralelo a la traza abatida esta. Y basta con proyectar ahora este punto mediante una perpendicular y cae aquí. Y este otro punto mediante una perpendicular cae aquí. Tenemos ya la elipse de la que podemos abatir más puntos. Me dice estos.
Normalmente la elipse, para ser más preciso, la encuadramos en un rectángulo. Bueno, podríamos abatir cualquier punto que tengamos de la elipse. Habíamos calculado, por ejemplo, uno por aquí, otro por aquí, y siempre el procedimiento es el mismo. Pongo aquí un ejemplo. Cuando tenemos un punto cualquiera, sobre un plano, y queremos abatirlo, sabemos que cae en la perpendicular. Vamos a hacer que quede dentro. La traza del plano viene por aquí, entonces nos fijamos que cae en la perpendicular. Entonces, si por ejemplo quiero abatir este punto sobre esta recta que cae aquí, hago una paralela a esta, donde corta aquí hago una perpendicular a la traza, y cuando corte aquí hago una paralela, y ahí tengo ya el punto batido. Haciendo rectángulos en cada uno de los puntos podríamos obtener todos los puntos de la elipse. Bueno, dibujo la elipse al completo y bueno, tenemos ya en verdadera forma esa elipse. También podríamos hacer el abatimiento hacia este lado. Entonces esta línea caería, si lo abatimos, caería esta así, pues caería aquí. Entonces habría que pasar estos dos puntos, sería el eje mayor, que sería esto. Bueno, este es el eje mayor de la elipse. Hay que recordar que siempre cada punto cae en la perpendicular a la traza, en la perpendicular a la traza del plano. Y lo mismo con este, perpendicular a la traza y perpendicular a la traza. Y que este es el simétrico de este respecto a este eje. Bueno, por último podemos hacer un desarrollo de la figura. Sabemos que esto es la longitud 2πr, ¿no? Entonces podríamos multiplicar el radio por 2 por pi, por 314 por 2, o sea, 628 por el radio. O lo podemos hacer también gráficamente, es menos preciso, pero bueno, lo vamos a hacer gráficamente. Podríamos dividir esto en estas 4 partes, entonces tenemos estos 4 puntos. Si hacemos el desarrollo, como decíamos, la longitud de la circunferencia, 2 por pi por el radio. Cogemos el radio, pues el radio mide, por ejemplo, 1,8. Entonces sería 6,28 por 1,8. Y lo que nos dé esto, pues sería realmente la longitud de la circunferencia. Lo podemos dividir en el número que queramos e ir cogiendo las generatrices correspondientes. Aquí tenemos, por ejemplo, esta generatriz tiene esta altura. Esta de aquí tiene esta altura. Es igual que esta de atrás. Y luego por último tenemos también esta de atrás. Bueno, vamos a coger esas 4, imaginando que el desarrollo, podemos incluso, por ejemplo, si hago aquí la bisectriz, pues tengo este punto y si hago aquí la bisectriz, también tengo estos dos puntos. Podríamos coger con el compás, lo vamos a hacer gráficamente. Como decía, no es lo mismo esta distancia recta que esto, pero bueno, el margen de error es pequeño. Entonces lo colocamos aquí y cogemos esta primera medida que llamaremos M. La colocamos, la cogemos con el compás, si queremos le damos ligeramente un poco más, 1 milímetro, y la repetimos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ya que son 8 partes. Y ahora hacemos verticales por cada uno de esos puntos y vamos cogiendo las alturas que tienen correspondientes. Va a ser una figura simétrica. Entonces, si por ejemplo empezamos aquí, la medida primera vamos a ponerla centrada. Entonces tenemos en el punto, vamos a coger 4, 1, 2, 3, 4, aquí. Esta es la primera medida. La siguiente medida pues sería esta. Levantamos una vertical, es esta. Esta de aquí, la proyectamos, viene por aquí y esta es la siguiente. La siguiente medida es esta, una horizontal, corta aquí. La siguiente medida pues sería esta, levantamos una vertical y donde corte aquí la proyectamos y es esta. Y la última es esta, la más alta, aquí. Entonces ya tenemos que realmente hacia algo así. Pasa por este punto y así. Y luego aquí tenemos la simétrica de esta, siempre respecto a este eje. Entonces,
tenemos ya la curva por aquí, la simétrica de esta y la simétrica del siguiente. Tenemos este punto con este con este y este con el último. Hicimos 4 y 4, 8. Pues aquí tendríamos ya el desarrollo de todo el cilindro. Y ahora bastaría con coger esta elipse, su diámetro mayor, colocarlo aquí y vamos a poner música y colocarlo aquí. Exactamente coger esa elipse tal y como es, y lo mismo coger la circunferencia de la base y la podemos colocar aquí si queremos, que era esta. Bueno, pues ese es el desarrollo de ese cilindro ya al completo. Como vemos, la superficie verde es esta que tenemos aquí abajo y que vamos a marcar. Bueno, esto realmente es el cilindro ya desenvuelto, extendido sobre un plano, es lo que se llama desarrollo de una figura. Luego tenemos la sección del cilindro, que es esta elipse. Desde arriba se ve como circunferencia, o sea, como esta, como la base. De manera que si recortamos estos 3 trozos con tijeras, doblamos esto sobre esto y colocamos la elipse, ya tenemos construido entonces ese cilindro con su desarrollo y su sección y base también desarrollada. Y sabemos también que si queremos ser más precisos, esto debemos hacerlo numéricamente, que es lo que se llama la circunferencia rectificada, ¿no? O extendida sobre, transformada en una línea. También podríamos ser más precisos gráficamente de esta manera. Cogimos 8 trozos, pero si cojo la circunferencia y de repente, por ejemplo, quiero desarrollar solo este cuadrante, entonces digo, bueno, en vez de coger 2 trozos, pues lo voy a dividir en 7, 8 trozos o cuantos más preciso. Entonces con el compás voy cogiendo este trozo y sobre una línea digo, cojo este trozo y lo coloco aquí. Cojo el siguiente, lo coloco aquí. El siguiente, igual. Cuantos más pequeños haga los sectores circulares, pues estos arcos se convierten en realidad en arcos más precisos, conformes al original, ¿no? Bueno, pues esa sería la forma gráfica de hacerla, que aquí lo hicimos gráficamente, pues cogiendo esta medida en vez de coger la medida real del arco, ¿no? Aunque, como digo, numéricamente es fácil obtener aquí este número, colocar esa medida aquí y dividir en 8 partes por el teorema de Tales, que simplemente es coger en una recta 8 centímetros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, unir el punto 8 con ese, y ahora hacer paralelas por el 7, por el 6, por el 5, así ya tenemos aquí las divisiones por las que hacemos verticales. Bueno, sería 2 formas de hacerlo, o bien numéricamente, mediante la fórmula de la longitud de la circunferencia, o bien gráficamente tomando medidas con el compás y pasándolas, como hicimos aquí, medidas y pasándolas sobre esos detalles.